Muy buenas noches, amigas y amigos televidentes. Gracias por estar en nuestra sintonía. Estamos en viernes 31 de agosto de 2018, finalizando una semana y también finalizando este mes. Esperamos que pues lo inicie con muchos éxitos el mes de septiembre. Esta noche vamos a estar hablando sobre un tema muy importante en el cual usted debe de tomar las recomendaciones, las medidas del caso. Y es que esta semana hay que recordarles que se desarrolló el lanzamiento de la campaña nacional contra el dengue, la chikungunya y el Zika. Y para ello vamos a hablar, por supuesto, con los indicados, con los expertos en el tema, los doctores. Estamos con el doctor Héctor Ramos, él es jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches, doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues bien, gracias. Terminando la semana con mucho trabajo. Como ven, hemos tenido una semana bastante ajetreada. Las acciones contra las arbovirosis han sido muchas a todo nivel. Todavía continuamos mañana con la fase domiciliar, ¿verdad? Entonces, el trabajo continúa, pero aquí estamos muy agradecidos por la invitación y muy buenas noches a todos los amigos televidentes. No, gracias a usted, doctor, porque esta noche nos va a recordar muchas de las recomendaciones que debemos de tomar en el caso. Y antes de iniciar vamos a presentar una nota que nos va a hablar justamente sobre esta campaña que se ha desarrollado esta semana. Veamos. Para prevenir epidemias de enfermedades provocadas por los zancudos, se lanzó una campaña para la erradicación del mismo, que durará del 27 de agosto al 1 de septiembre, por medio de campañas de fumigación, repartición de abate y el impulso a las personas a hacer buenas limpiezas en sus pilas, barriles y cualquier otro objeto que pueda retener agua. El país ha tenido varios logros importantes en el control de la epidemia no solamente del dengue, sino que de todas las arbovirosis. Estos son las que tenemos hasta hoy acá: el dengue, chikungunya y Zika. Tenemos potencialidad para tener más, que afortunadamente no se asoman todavía por acá, pero hay en Brasil y en varios otros países de Sudamérica, y eventualmente podríamos tener acá presencia de esas otras arbovirosis, para lo cual el único arma que tenemos es controlar el vector. Si controlamos el zancudo, no vamos a tener ninguna, ni las que están por venir ni las que ya tenemos acá. Entonces, esa es la importancia de este tipo de jornadas. Esta campaña no se está llevando a cabo por ningún tipo de epidemia, sino como medio para prevenir el desarrollo de alguna situación de esa índole. Además, para mantenerse en la posición de ser el país con la tasa más baja de mortalidad por dengue en toda Latinoamérica. 2 años sin epidemias, cuando en América Latina y en Centroamérica siempre tienen epidemia, es un gran orgullo, pero al mismo tiempo también una gran responsabilidad. Es decir, y por eso es que se denomina esta jornada, ¿verdad?, 2 años sin dengue, ¿verdad?, sigamos siendo sanos. Estamos trabajando no porque haya una epidemia, sino porque precisamente ahora tenemos éxito. Y las cifras lo dicen, ¿verdad? Todas las cifras lo dicen, pero a mí la que más me impacta es que en año epidémico nosotros hemos tenido casos confirmados de 7.000 a 8.000 personas, ¿verdad?, como casos confirmados de dengue. Y hoy tenemos un total de 115 casos confirmados. El objetivo es no tener zancudos ni enfermos de dengue, Zika o chikungunya, para que este no se propague. Y uno de los puntos de mayor impulso de esta campaña es en el sector sur de San Salvador, lugar donde dio inicio la campaña, puesto que es donde existe mayor índice larvario, además de las escuelas, porque hay gran cantidad de niños quienes son los mayormente vulnerables a resultar enfermos con una picada. Está buena porque hay mucho zancudo y para evitar las enfermedades está magnífica No, hasta ahorita no, gracias a Dios. ¿Qué cuidados usted mantiene en su hogar para poder evitar esos cuidados de zancudo? No mantener aguas estancadas. Bueno, al menos en mi pila hay pescados, no hay problema de que se prolifere el zancudo. No, hay pescados en la pila. Sí. ¿Qué mensaje le daría a aquellas personas que se rehúsan a abrir sus puertas para que puedan? No, que las abran, que es bueno, porque si no, ¿cómo se llama? El zancudo que se escapa de aquí va para donde el vecino, que están las puertas cerradas, que abran las puertas.
236 municipios están comprometidos a participar de esta campaña comunitaria, de los cuales ya se tienen confirmados 138. Además, 26 municipios fue durante la semana pasada que llevaron a cabo esta jornada, adelantándose a los demás municipios por diversos motivos, como la celebración de fiestas patronales. Para Televisión de El Salvador, Citlalín Figueroa. Gracias a Citlalín por esa importante información, ese detalle. Y bien, doctor, es importante esta campaña que se ha desarrollado a lo largo de esta semana justamente para no bajar la guardia en torno al dengue, por supuesto, la chikungunya y el Zika. Y quisiera que habláramos en primer lugar eso, ¿verdad? Ese objetivo que se tiene de tomar en cuenta las recomendaciones para la población y que no bajemos la guardia, como mencionamos. Hay que recordar que esta campaña nace del decreto legislativo 794, que en el año 2005 definía el día 26 de agosto como Día Nacional de Combate contra el Dengue. Sin embargo, la experiencia, lo que hemos visto en estos años, nos llevó a la conclusión que un día no bastaba. Sin embargo, aunque ahora se hace una semana, nosotros siempre insistimos que la destrucción de criaderos, las medidas de prevención, son los 365 días del año y es responsabilidad de cada uno de nosotros, pues precisamente echarlas a andar, porque tenemos un enemigo común que es el mosquito. Y como se ha visto, y lo mencionaba el señor viceministro, hay 3 enfermedades en este momento circulando en el país: dengue, chikungunya y Zika. Pero el mosquito es capaz de transmitir otra serie de virus que también pueden producir problemas muy serios, que de hecho ya están ocurriendo en países de América del Sur, como Brasil, que tiene fiebre amarilla, hay mayaro y otra serie de virus, que es una lista, son como 30, que vale la pena considerar pues que la importancia de estas medidas de prevención. ¿Con qué objetivo se ha hecho esto? Bueno, lo principal en este momento es reducir la transmisión de enfermedades como el dengue, el chikungunya y el Zika, que son las arbovirosis, claro, a través de 3 cosas: aplicación de medidas de prevención y control, la eliminación activa de criaderos de zancudo y fortalecer al recurso humano tanto de salud como de otras instituciones, de centros escolares y a toda la población para precisamente la aplicación de estas medidas. Y tenemos como objetivos específicos precisamente fortalecer los mensajes educativos al respecto, la aplicación de medidas de prevención y control y reducir los índices de infestación de los centros escolares y las instituciones. ¿Qué esperamos con esto? Bueno, que estas medidas pues efectivamente logren la disminución de esos criaderos y logrando así un control tanto de manera individual como colectiva. La gestión y coordinación intersectorial, que ha sido un trabajo que se ha hecho durante todos estos años y se ha ido fortaleciendo poco a poco, para que esas medidas sean efectivamente con mayor impacto y pues mejorar los mensajes educativos que, como le repito, no deben ser limitados solamente a esta semana, sino que se mantengan a lo largo del año. Muy bien, y hay algo muy importante, doctor, y es precisamente, ya lo decía el secretario de Vulnerabilidad, 2 años sin epidemia de dengue, sigamos siendo sanos. Hay que destacar que también desde El Salvador se ha estado trabajando fuerte esta campaña, estos índices se habían mantenido bastante bajos, por decirlo así. ¿Qué podemos decir sobre esta parte? Porque debemos mantener esta situación, ¿no? Para evitar no estar como lo que está sucediendo a nivel de la región. Sí, vale la pena mencionar esto. Los países del área centroamericana han tenido serios problemas y siguen teniendo serios problemas con arbovirosis. En este momento Honduras tiene un alza grande de casos y por eso nuestra vigilancia pues está muy atenta a lo que está ocurriendo, especialmente con los municipios fronterizos. A lo largo de estos años ha habido una serie de mejoras en la vigilancia epidemiológica que ha llevado a la aplicación de medidas innovadoras como son el análisis de priorización por áreas pequeñas, la generación de modelos matemáticos predictivos, y en años anteriores nos dio la luz de dónde, cuándo hacer las medidas, a dónde hacer más énfasis, cuándo hacer más énfasis, incluso con medición de inequidades, en qué grupos hacer más énfasis. Entonces, a lo largo de estos años se hicieron campañas 2, 3, 4, aparte de la que estamos hablando. Incluso hubo un año en que la campaña se mantuvo durante un mes. Pero ¿qué ha pasado con todo ese trabajo? Ahora vemos que la casuística de las 3 enfermedades ha caído considerablemente y se mantiene baja en algunos lugares, y eso pues está demostrado. Hay índices larvarios altos, pero los casos no han aumentado aunque se buscan. Entonces hay una serie de variables que tenemos que mantener atentas
porque precisamente esos índices larvales es con los que estamos trabajando y por eso la insistencia de hacer este tipo de campañas. Ahora, me parece importante también hablar sobre las fases que se están desarrollando en esta semana. Usted bien decía, doctor, que el 26 de agosto fue que se estableció por decreto, ¿no? Que el Día Nacional del Combate contra el Dengue, pero también durante la semana, como usted bien lo explica, se han estado desarrollando diferentes fases. Por ejemplo, estábamos hablando de que la fase escolar, por ejemplo, la fase domiciliar, que sería para mañana. Explicarnos un poco por qué centrarse en diversos sectores, ¿por qué? Bueno, este es un problema multifactorial y asimismo su abordaje tiene que ser en todos los escenarios probables. Hay una fase comunitaria que generalmente es la inicial y ahí pues se llama obviamente a la comunidad y se hace partícipe a todo el mundo de ver la importancia de la corresponsabilidad que tenemos como ciudadanos para el cuidado de nuestra salud. Luego viene una fase municipal en la que se involucran las alcaldías, ¿verdad?, para que ellos con el trabajo intersectorial directamente actúen ayudándonos. Luego una fase escolar que es muy importante porque las mayores tasas, es decir, la mayor cantidad de casos están ocurriendo en niños y en las escuelas es donde nuestros niños pasan la mayor parte del tiempo. Entonces son lugares críticos que si hay transmisión de estas enfermedades ahí, los focos nunca van a detenerse. Posteriormente viene una fase institucional en la cual las grandes instituciones, no solamente salud, educación, ministerios y todos los demás, ven también sus centros de trabajo como lugares de concentración humana, en las que si uno pasa ahí casi 8 o 10 horas al día, si hay focos ahí de transmisión, nosotros mismos somos portadores y somos potenciadores de que los casos sigan ocurriendo. Por eso es importante asegurarse que esos lugares están limpios. Y por último, pues, como ciudadanos, que somos todos, nos toca ver en nuestras casas, revisar nuestros patios, que no haya criaderos, y también hacer promoción con nuestros vecinos, porque una cosa muy, difícil es que usted puede tener en una calle todas las casas limpias, pero con una que no esté limpia, que tenga criaderos, la transmisión siempre va a ocurrir. Y eso es importante también. Debe ser la comunidad justamente la que trabaje por hacer frente en este sentido. Ahora, si habláramos de las cifras, doctor, es importante también manifestarle a la población en cuánto se están manejando los casos, por ejemplo, de dengue, de zika, de chikungunya, porque todo es diferente, ¿no? Por supuesto que es un poco difícil. Eso vamos a hablarlo después, pero ¿cómo están las cifras por el momento? Bueno, si hablamos de casos sospechosos, es decir, casos que parecen ser dengue, pero que no se mostró directamente que lo fueran, tenemos un 56% de casos más. O sea, es decir, estamos buscando ávidamente casos de febriles. Acumulados a la semana 34, teníamos el año pasado 2.709. Este año tenemos 4.230. Claro, la búsqueda, si usted busca, va a encontrar, pero claro, en el camino usted va descartando o confirmando algunos. Con chikungunya teníamos 411 casos el año pasado, pero este año tenemos 245, digamos que se ha reducido casi a la mitad. Sí. Y con Zika teníamos 317 casos sospechosos el año pasado y ahora tenemos 241, un 24% menos. Es decir, el impacto se ve, los casos han disminuido, pero la vigilancia pues la vamos a mantener. El tema de muertes por esta situación no se ha presentado en ningún momento, doctor. Pues lamentablemente en fechas recientes tuvimos un caso de una defunción de una persona adulta que pues de 44 años de sexo femenino que falleció por dengue. Sin embargo, lo que la Organización Mundial de la Salud establece como un umbral del cual es inaceptable, nunca una muerte es aceptable, pero lo que sucede en dengue es que aunque usted tenga el mejor tratamiento, esté en el mejor lugar, hay factores del organismo que desencadenan reacciones que no se pueden controlar, entonces la persona va a fallecer irremediablemente. Más del 1% es inaceptable y si estamos diciendo que aquí hay varios miles de casos al final del año y solo se tuvo una muerte este año, es 0.001% lo que tenemos de muertes, muy por debajo de lo esperado, de lo que tendríamos que ver en otros países. Sí. Así que igual lamentamos esto, pero los casos pues hablan por sí mismos, las tasas de mortalidad son muy bajas y eso después es un logro que también se ha mantenido. El año pasado la mortalidad fue 0.
Así es, muy importante esta información, doctor. Vamos a hacer nuestra primera pausa para seguir conversando, porque también quiero que le recordemos a la población acerca de los síntomas que hay que tomar en cuenta por cada una de las enfermedades que provoca justamente el zancudo. También estas recomendaciones, saber diferenciar, como mencionábamos, y por supuesto esas recomendaciones tan necesarias que ya de por sí que en la campaña se están realizando. Así que no nos cambian, que ya volvemos. Continuamos con más de Agenda Ciudadana. Esta noche estamos hablando acerca de la campaña nacional contra el dengue, la chikungunya y por supuesto el Zika. Esto lo estamos haciendo con el doctor Héctor Ramos. Él es jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, del Ministerio de Salud por supuesto, y nos está brindando pues todos los detalles sobre esta campaña que se ha desarrollado durante esta semana. Pero también es importante, doctor, hablar sobre los síntomas, sobre lo que sucede con el dengue, con la chikungunya y con el Zika. Y quisiera que recordáramos esto a la población salvadoreña para tomarlo en cuenta justamente en algún momento determinado que sientan cada uno de estos síntomas, pues asistir al sistema de salud, ¿no? ¿Qué podemos decir, por ejemplo, sobre el dengue, la chik, el Zika? ¿Cuál es la diferencia entre cada uno y cuáles son los síntomas en los que coinciden, ¿no? Sí, sí. Bueno, la tendencia actual en cuanto al abordaje de estas enfermedades es saberlas ya como una cosa, como un grupo. Se habla, por eso nosotros decimos arbovirosis, aunque sabemos que son virus diferentes, pero hay tanta similitud en su conducta, en su transmisión, que prácticamente son muy similares. Las tres comparten, entre otras cosas, las transmite el mismo mosquito. Las tres inician con fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, que generalmente aparecen de 3 a 7 días después de que uno fue picado por ese mosquito. Las tres no tienen un tratamiento específico ni vacunas así que han demostrado que funcionen, así con un peso científico muy sólido. La otra situación que vale la pena mencionar es que son por virus, por lo tanto los antibióticos no tienen ningún papel, no tienen ninguna influencia y no deben ser utilizados. Y también, ya vamos a hablar de eso, el tratamiento es similar. Pero hay algunos puntos que sí vale la pena mencionarlos como diferencias. Sí. Y es uno en cuanto a los síntomas y otro en cuanto a la evolución. Si hablamos de los síntomas, lo que se ha observado es que la fiebre es quizá un poco más intensa en los casos de dengue. No siempre ocurre así, es en la mayoría, por eso no digo la totalidad. Y el dolor de cuerpo, el dolor de articulaciones es mucho más intenso en chikungunya. Sí. Bueno, de hecho, chikungunya en su idioma natal, en África, donde fue descrito por primera vez, significa doblado, porque el paciente está encorvado por el dolor. Y me consta, porque yo lo sufrí cuando vino la gran oleada de casos, y definitivamente yo le creo a mis pacientes cuando me cuentan y me dicen, mire, yo no puedo moverme por el dolor, es cierto. De igual forma. Es un dolor muy intenso. Y la otra situación con el chikungunya es que posteriormente, meses o años después, puede dejar un cuadro de artritis. Y esa artritis, pues, todavía se siguen los casos, puede durar incluso toda la vida. Zika es otra historia. Yo siempre he dicho que Zika ha sido la lección quizás de las más duras que ha recibido la medicina en el siglo XX y siglo XXI, digamos. ¿Por qué razón? Cuando se describieron los primeros casos que ocurrieron en Isla de Pascua hace unos años, la OPS publicó de que se trataba de un cuadro que entre comillas lo mencionaban como un dengue leve. Fiebre de 2 o 3 días, que no iba a pasar a más. Claro, no teníamos la experiencia de ver una gran cantidad de casos. Pero meses después aparecen las publicaciones y nos dicen, no, momento, ojo con Zika, porque Zika produce en embarazadas problemas en el recién nacido, viene este niño con microcefalia y ahora se sabe que otro montón de enfermedades, no solamente la microcefalia, es decir, la cabeza más pequeña de lo normal. Siguió el tiempo y meses después aparece otra publicación, mira, parece que Zika también se asocia con síndrome de Guillain-Barré, que es una parálisis ascendente, progresiva, también de manejo muy complicado. Entonces, ahora Zika lo vemos de otra manera. Y en el camino han ido apareciendo otras cosas, como el hecho de que Zika es una enfermedad también que puede ser de transmisión sexual. Un hombre enfermo en el semen tiene el virus, entonces
puede transmitírselo a su esposa o a su pareja y efectivamente hace el ciclo de transmisión de la enfermedad. Eso es algo que no se había visto con otra arbovirosis. Llama la atención, doctor, la evolución que ha tenido, bueno, no sé si sería en este caso el vector, que es el mosquito, o en sí la enfermedad, porque empezamos, bueno, el dengue sabemos lo fuerte que es a través de una fiebre, la chikungunya lo sabemos porque también las articulaciones, bueno, uno sufre un gran dolor, porque también yo lo percibí, pero también, bueno, el Zika pasa a otro nivel, ha sido una evolución bastante llamativa en ese sentido, ¿no, doctor? Lo que ocurre es que el mismo vector es capaz de transmitir diferentes virus. Y en este momento estamos en un campo científico totalmente nuevo, es decir, un campo virgen, porque nunca se había tenido en la historia que diferentes virus circularan en un área donde nunca habían estado juntos. Entonces, ¿qué sucede en el mosquito con los 3 virus a la vez? Todavía no se sabe. ¿Qué sucede en la persona que ha sufrido diferentes infecciones por diferentes arbovirus? ¿Hasta qué grado los anticuerpos que produce un virus me protegen contra el otro? Entonces son cosas que todavía no se conocen con certeza. Lo que sí es de que ese mosquito, y hay que retomar el tema del calentamiento global, debido al aumento de las temperaturas, su territorio de extensión a nivel mundial se ha extendido. Y por esa razón, hace unos años, 3 años, empezaron a aparecer casos de dengue en Florida, por ejemplo. Empezaron a aparecer arbovirosis en Europa, específicamente en Portugal y España. Entonces eran lugares donde nunca habían ocurrido casos y ahora están ocurriendo definitivamente por eso. Y por ahí hay un reporte de OMS que dice casos de arbovirosis también en Japón que no se habían estado dando. Entonces eso nos está cambiando totalmente el escenario. Agreguemos otra variable. La movilidad de la población internacional ahora es mucho mayor. La gente viaja por avión de un país a otro y como hay una cosa en medicina que se llama periodo de incubación, significa, el mosquito me pica y empieza un reloj a correr. Y pasa 1, 2, 3, 4, 5 días y entonces comienza la fiebre y en ese lapso yo aparentemente estoy sano. Así es. Entonces yo puedo viajar de un país a otro y aunque alguien me examine y me pregunte y le diga, mire, ¿usted fue a tal país? Sí. ¿Y está enfermo? No. Y dice la verdad, pero días después enferma. Pero entonces ese virus ya está en otro lugar. Entonces esta es otra situación que también hay que considerar y eso es casi imposible de controlarlo. ¿A qué le tememos con eso? Le mencionaba hace un momento fiebre amarilla, que en Brasil está siendo un brote bastante grande y muy difícil de controlar. Colombia tiene casos, Perú tiene casos y por eso es que somos tan incisivos con la petición de la vacunación a países como esos, ¿verdad? O pedirle que las personas que nos visitan también tengan esa vacuna, ese certificado para evitar precisamente la entrada del virus al país hasta donde sea posible. En el caso de la fiebre amarilla en El Salvador, ¿no se ha dado un caso en la actualidad o en el pasado? Doctor, ¿hemos tenido casos sobre esto? Fíjese que me encanta su pregunta, porque hace unas semanas, en una cuestión medio académica, empezamos a revisar el tema, entonces nos llamó la atención cuándo fue el último caso. En la oficina tenemos unos libros viejísimos, que es un trabajo muy loable que nuestros antepasados hacían en el ministerio, y ahí están las estadísticas, pero fuimos viendo hacia atrás y no encontramos ninguno. Sin embargo, apareció después una publicación que alguien rescató de los archivos del Hospital Rosales, y allá por 1910, 1912, se dieron los últimos casos, registrados por lo menos, de una persona que aparentemente había venido de Honduras. Entonces se enfermó en Sonsonate. Y ahí fueron los últimos casos y ahí describen hasta con nombre la persona que fue a tal lugar. Es interesante el relato del documento porque dice, vivió en tal parte, después fue a dormir a tal parte, pero falleció en tal parte. Y a partir de entonces no se han dado más casos. Importante, digamos que prácticamente esa parte se ha cometido, pero ustedes, como bien dice, bueno, se mantiene un control en aeropuertos, entiendo yo, por ejemplo, alguien cuando va a salir del país, siempre se le pide esta certificación, ¿no, doctor? Correcto, hay países que están en esa lista y América del Sur, pues prácticamente todo, excepto Chile y Uruguay, están en esa lista precisamente. Muy bien. Solo recordar, doctor, el tratamiento también que se tiene, porque usted justamente decía que el antibiótico en ningún momento tiene efecto sobre cualquiera de estas enfermedades, sobre el dengue, sobre chikungunya o Zika, ¿no? Sí. Sería en todo caso, bueno, lo principal es pasar consulta en los establecimientos de salud, que creo que es lo más recomendable, pero en todo caso, ¿cuál es el tratamiento que se sigue? Exactamente, el tratamiento es
Bueno, lo primero siempre insistimos, consulta inmediata, entre más temprano mejor en un establecimiento de salud. Las personas muchas veces se quejan que dicen, es que solo acetaminofén me dan, pero es el único medicamento para la fiebre y el dolor que no me va a afectar las plaquetas, porque son las que son directamente dañadas, por ejemplo, con el dengue. Entonces, si mis plaquetas empiezan a bajar por el dengue y yo tomo aspirina, tomo ibuprofeno o cualquier otro de esos, las plaquetas se van a afectar más. Entonces, el chance de que yo empiece a sangrar o me complique o que me dé un problema en el hígado es gravísimo. Entonces, por eso es que se utiliza acetaminofén. Y se recomienda acetaminofén a todo el mundo. Ahora, si aún así usted dice, no quiero tomar ni acetaminofén, pues están los medios físicos. Pero lo interesante es que tenga la consulta, porque ahí hay que revisar exámenes para ver si no hay cambios en algunos parámetros para decirle a alguien, mire, usted está empeorando o va a empeorar. Entonces, por eso es bien importante la consulta. Ahora, con la parte del Zika, bueno, como usted manifestaba, ¿no? El Zika ya fue otra evolución y es donde las embarazadas tienen que tener mucha más precaución. Hasta el momento no tenemos casos de Zika o mujeres que hayan presentado esta afectación. Se han detectado algunos, pero no se ha detectado así directamente casos asociados directamente a Zika en este momento. De Zika se nos quedó una diferencia, que estábamos hablando, recuerda, de las diferencias de esto, que en Zika se da que hay una conjuntivitis, es decir, los ojos se ponen hinchados, rojos, pero no, usted no ve pus. Y la otra característica interesante en Zika es que las ronchas que aparecen en el cuerpo pican. Entonces la gente dice, es como alergia y siento aquella picazón en todo esto. Eso generalmente casi siempre es Zika. Ahora, si hablamos de otras recomendaciones, doctor, que podemos darle a la población salvadoreña, ya hablábamos, por ejemplo, sobre el tratamiento, ¿no? Lo que no se debe de tomar, y lo primero es ir a pasar la consulta, pero otras recomendaciones también en el marco de la campaña. Yo sé que quizás a veces pueden sonar muy repetitivas, pero es importante porque de repente a la población se le olvida. Claro. Mire, como le decía a un inicio de la entrevista, hay que ver todos los escenarios que existen. Si la persona está enferma, está en su control y todo, el uso de mosquitero es obligatorio, porque si el mosquito no nace con el virus, eso tengámoslo claro. El mosquito, para pasarme estas enfermedades, de estas 3 específicamente, tiene que picar a algún enfermo. Si no, aunque me pique, no me va a transmitir nada, pero igual yo no quiero que eso ande circulando ahí, porque como hay otro factor que hay que mencionarlo, que en las 3 enfermedades hay un porcentaje de más del 50%, es decir, más de la mitad de las personas que pueden tener el virus, tener la enfermedad, pero no tiene síntomas. Pero si un mosquito la pica, sí le va a transmitir a otro el virus y ese sí va a enfermar con todos los síntomas. Entonces, por eso es bien importante el control del mosquito. Destrucción de criaderos, sí, todo el tiempo, los 365 días del año. Entre yo asegure una casa sin criaderos, digamos que el chance de que haya enfermedad es mucho menor. Y hay algunas cosas que hay que mencionar. Un mosquito es capaz de poner de 150 a 200 huevecillos cada 48 horas. Y si vive un mes, haga la cuenta cuántos es capaz de producir en un ciclo de vida. Y este huevecillo es colocado con un material que la naturaleza le dio como defensa, que resiste prácticamente todo. Si usted le da vuelta a un frasco, a un recipiente y lo deja seco y hay huevecillos ahí, ellos permanecen intactos por meses y basta una gota de agua que vuelva a tocarlo y eso vuelve a activarse. ¿Qué lo destruye? La lejía. Por eso aquella práctica de la untadita, de poner lejía a las pilas, porque así se destruyen los huevecillos, por eso es importante hacerlo. Entonces, destrucción de criaderos, mencionamos la untadita, y otra muy efectiva, y ya tenemos varios municipios en el macizo costero de La Libertad, donde hemos visto la experiencia de usar alevines. Y sí lo decía, por ejemplo, la señora. Los alevines son una medida de control biológico muy efectivo. Han mostrado incluso que en el caso de la tilapia, que resiste las concentraciones normales de cloro que uno tiene, ¿verdad? A no ser que haya una concentración para lo que se llama periodo de desastre, que se aumenta la cantidad de cloro, eso sí la mataría, pero la que normalmente existe en los chorros de nuestras casas lo resiste muy bien. Y pues esa tilapia es capaz de eliminar precisamente las larvas, y es más agradable que estar utilizando, por ejemplo, Temefos, que es ese producto que ven bolsitas, que es bueno y funciona muy bien, pero si pudiéramos migrar a un control biológico sería ideal y mejor.
Bien, me encantan esas recomendaciones, doctor, porque usted ha sustentado muy bien cada una de ellas, ha explicado a la población la razón por qué es importante tomarlas en cuenta, y ahí está una variedad que puede tomar en cuenta cada quien en sus pilas. Por ejemplo, usted dice los alevines, que puede ser una propuesta muy interesante. Vamos a hacer la segunda pausa, doctor, para seguir conversando y conociendo más sobre esta campaña que se está haciendo y recordándole a la población la necesidad de que usted la realice para evitar que estas enfermedades se propaguen mucho más. Vamos a la pausa, no nos cambien. Gracias por continuar con nosotros, amigas y amigos televidentes. Esta noche estamos hablando acerca de la campaña nacional contra el dengue, la chikungunya y el Zika que se ha desarrollado durante esta semana. Estaría finalizando mañana en la parte domiciliar, y para ello hemos estado conversando con el doctor Héctor Ramos. Él es jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, lo hemos mencionado. Y por supuesto, doctor, creo que es importante también mencionarle a la población acerca de esos lugares a donde se han dado más casos, o los registros que ustedes tienen del número de casos que se han desarrollado a nivel nacional. ¿Qué podemos decir en esta parte? Sí, bueno, vamos a retomar una de las herramientas que le mencionaba hace un ratito, que hacemos estratificación de municipios basado en criterios por lo que se llama por áreas pequeñas. De los 262 municipios hemos identificado 6 que en este momento tienen la mayor afectación, lo que se llama afectación moderada. ¿Cuáles son estos municipios? Tenemos el municipio de Metapán en Santa Ana. Chalatenango como tal tiene La Reina también, Nueva Concepción, y en La Libertad tenemos a Zacacoyo. Y finalmente el municipio del Painal en el departamento de San Salvador, es donde hemos visto que están afectados por las 3 en mayor grado. Si vemos las tasas, es decir, la cantidad de casos por cada 100.000 habitantes, son comunes Chalatenango, Cabañas y San Vicente. Son a los que les estamos apuntando, y volvemos a lo que les mencionaba hace un momento. Tenemos en los países vecinos problemas serios de arbovirosis, por eso es que estamos viendo, y precisamente cuando vimos la priorización, que los varios fronterizos están dándonos más casos. Entonces estamos empujando un poco más, que las medidas sean un poco más intensas en esos lugares. Muy importante eso que nos menciona, sobre todo para que se tomen en cuenta las medidas en ese caso. Ahora, doctor, solo quisiera que habláramos, y nos vamos a salir quizás un poquito del tema del dengue, la chikungunya y el Zika, y hablar un poco acerca del informe epidemiológico que ustedes manejan, todas las enfermedades quizás de nuestro país, o las que ustedes tienen más casos. ¿Qué podríamos decir en eso, aprovechando de que ustedes todas las semanas están actualizándolo, por supuesto? Sí, mire, la vigilancia epidemiológica es un proceso muy complejo, porque hay una cantidad de fenómenos, de enfermedades, y de eventos, mejor dicho, que se tienen que estar revisando continuamente, y que algunos son de complejidad tal que requieren una notificación inmediata. Otros pueden esperar una semana y decir, y los consolida usted, pero dentro de todo eso, las arbovirosis las acabamos de mencionar, pero vámonos a otro ámbito, lo que se llaman infecciones respiratorias agudas. El año pasado llevábamos un acumulado de 1.492.000 casos, y este año llevamos 1.216.000 casos, redondeándolo un poco. Esto significa un 18% menos. Sin embargo, hay que recordarle a la población las medidas también de prevención de las infecciones respiratorias agudas, el uso del pañuelo, lo que se llama cortesía al toser, hacer esto, porque si yo hago esto, toso aquí, después toco cualquier superficie y dejo virus por todos lados. Entonces, esas cosas hay que estarlas actualizando. A la par de esto, vienen las complicaciones de las giras, de las infecciones respiratorias agudas, que son las neumonías. Teníamos 33.000 el año pasado, este año llevamos 19.000. Significa que tenemos un 43% menos. Pero igual, bastante, sí, es bastante. Pero a la par de esto vemos otro factor. Hay una serie de virus respiratorios que nosotros los vigilamos a través de un sistema que se llama de vigilancia centinela. Ahí se ve cuáles son los virus, por ejemplo, de influenza, parainfluenza, sincitial respiratorio y otros que están circulando. ¿De qué depende eso? Pues yo creo que el premio Nobel está vacante para el que lo va a identificar cuál es el patrón siguiente, porque esas oleadas de virus en todo el mundo ocurren de una manera casi aleatoria. Un año puede ser influenza, otro año puede ser sincitial respiratorio, otro año puede ser parainfluenza. Eso es muy cambiante. Y por eso la importancia de las campañas de vacunación, por ejemplo, contra la influenza. En este momento estamos viendo con mucha atención la circulación de H1N1, que es una influenza que ya quedó perenne, y de influenza B.
Entonces, atentos sobre es todo. Otra cepa en ese es otra cepa, es otro virus. Entonces, atentos sobre todo con los niños pequeños y las personas de tercera edad. Y todas aquellas personas también que tengan alguna enfermedad crónica, como cáncer, enfermedades pulmonares crónicas, diabéticos, que puedan potencialmente complicarse. Entonces, si hay síntomas de eso, igual volvemos a la consulta temprana. Con las diarreas, que también han dado mucho que hablar, vamos a ver. Teníamos 259,000 el año pasado, Sí. este año tenemos 257,000, tenemos un 1%. Esto pues son otras medidas, ¿no? El lavado de manos después de ir al baño, antes de comer, el lavado de frutas y verduras, el consumir alimentos con la mejor condición posible, cuidado con el agua que estoy consumiendo también. Y pues acabamos de pasar las fiestas de agosto y usted sabe, todo el mundo sale de paseo, come en la calle y esa son exposición a otras cosas que uno normalmente no tiene. Entonces estamos aún atentos que no vayan a haber rebrotes de otras cosas. Doctora, bueno, quizás ha sido menos las lluvias que se están generando en estos días, pero por ejemplo, bueno, en el periodo de lluvia el tema del Zika, el dengue quizás aumenta un poco, pero en este caso también las enfermedades respiratorias. Han habido lluvias aisladas, no quizás como en otros años que han sido bastante consecutivas, pero ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, cuando ocurre esto y en esta situación que ha estado lloviendo a veces y a veces no? ¿Qué podemos decir? Muy interesante ese punto. El agua, si bien pues tiene cantidad de cosas positivas, pero para algunas cosas también nos puede complicar qué va a suceder. Si hablamos de arbovirosis, la lluvia equivale a criaderos. Exacto. Y cuando son lluvias espaciadas dan chance de que esos pequeños charcos, esos pequeños recipientes se llenen y no se laven por la misma acción de una lluvia continua. Entonces son criaderos que se generan y se generan y se generan. Eso para arbovirosis. Sí. Si nos vamos al lado de diarreas, pues también se contaminan ríos. Está el problema de la basura y proliferación de otros vectores, de moscas, ¿verdad? Las frutas también se empiezan a descomponer. Entonces hay otra serie de cuestiones que empiezan a aparecer por ahí y que faciliten que ocurran otras enfermedades, porque van también de la mano las enfermedades parasitarias. Bien, doctor, me ha parecido interesante conversar sobre esta parte del informe epidemiológico. Sabemos ya cómo se está movilizando el tema de las enfermedades en nuestro país y es bueno pues darlo a conocer, por supuesto. Doctor, ya prácticamente hemos finalizado, pero no quiero terminar esta entrevista sin que usted reitere ese llamado justamente a participar de la campaña, y no solo en esta semana, es importante decirlo, ¿no? Sino mantener las medidas durante todo el año para evitar que los informes vayan a dispararse justamente con esta enfermedad, con las arbovirosis en este caso. Entonces, reiterar ese llamado a la población salvadoreña y recordar mañana a dónde ustedes van a estar desarrollando la campaña, que es justamente domiciliar, Sí. la parte domiciliar, ¿no? Sí, como Ministerio de Salud nos gustaría hacer un afectuoso llamado a toda la población en que, si bien esta semana ha sido fases y han visto toda la movilización, es más bien un recordatorio que estas medidas de prevención son de aplicarlas todos los días del año, porque dengue, chikungunya y zika puede haber cualquier día del año. Son enfermedades endémicas, significa que ya están aquí presentes, vinieron para quedarse y están aquí, rodeándonos. Ya se quedaron. Entonces nuestro trabajo continuamente debe ser prevenirlas, porque si tenemos niños en casa, tenemos ancianitos, tenemos una familia que queremos, tenemos que cuidarla de todo riesgo. Entonces nuestro trabajo de prevención tiene que ser continuo, no tenemos que bajar la guardia. Si bien decimos sí, los casos han disminuido, mire, la situación aparentemente está controlada, entonces no podemos bajar la guardia, tenemos que mantener eso, de lo contrario a futuro podemos tener epidemias serias. Y por eso es que esta campaña, y se hizo el énfasis, no se ha hecho en un periodo de epidemia, se ha hecho en un periodo en el que los casos, si bien están bien, pues no vamos a permitir que suban para nosotros hacer algo. Muy bien, doctor. Importante el llamado que usted hace. Ya prácticamente mañana termina esta campaña, pero usted pendiente, amiga y amigo televidente, para continuar con las medidas y las recomendaciones brindadas por el Ministerio de Salud. Doctor Héctor Ramos, un gusto para mí haber conversado con usted y conocer lo que está ocurriendo en materia de salud, en materia de enfermedades también, y cómo el Ministerio está pues tratando de erradicar cada una de ellas. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes, pues y pasen muy buenas noches. Gracias, doctor, y también un feliz fin de semana. Igualmente, sí. Mucho descanso. Y a ustedes, amigas y amigos televidentes, gracias por habernos sintonizado. Nos vemos el próximo lunes. Que descanse y un feliz fin de semana. Buenas noches.